Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del tiempo. Hoy nos adentraremos en la corte de Felipe IV para conocer más de cerca al gran maestro de la pintura barroca, Diego Velázquez. Imaginemos por un momento el bullicio de la corte en el siglo XVII. El rechinar de las espadas, el sonido de los pasos apresurados sobre los pisos de mármol, y el murmullo incesante de los cortesanos que llenaban la residencia real. En medio de este dinámico escenario, se movía Velázquez, un hombre reservado pero profundamente observador, cuyo talento para capturar el alma humana en el lienzo no tenía igual. Diego Velázquez llegó a la corte de Madrid en 1623, invitado por el propio rey Felipe IV. Su habilidad para el retrato pronto le ganó no solo la admiración del monarca, sino el título de pintor de cámara. En sus obras, Velázquez no solo plasmaba las visiones idealizadas del poder y la nobleza, sino también la vulnerabilidad y los matices escondidos detrás de la opulencia. Una de sus obras más conocidas, Las Meninas, es mucho más que un simple retrato de la infanta Margarita y sus damas de compañía. Se dice que Velázquez logró capturar el arte de la paradoja, estar presente y ausente, ser observador y protagonista a la vez. ¿No les parece fascinante cómo un juego de miradas puede contar historias tan profundas? Una curiosidad que quizás muchos no saben es que Velázquez tenía una relación cercana con los bufones y enanos de la corte, quienes muchas veces sirvieron de modelos para sus cuadros. A través de sus retratos, que capturaban las personalidades únicas de estas figuras, el pintor dio dignidad a aquellos que eran comúnmente relegados al margen de la sociedad. Esperamos que hayan disfrutado de esta mirada al esplendor y las complejidades de la corte de Felipe IV a través de los ojos de Velázquez. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse al canal. Continuaremos explorando la rica historia de España, llevándolos a descubrir más tesoros ocultos y personajes intrigantes. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de esta aventura cultural.